Con respecto al examen, que ustedes saben que es la próxima semana, voy a dar los temas. Aquí queda grabado, pero igual si quieren apuntar, voy a ir despacio, diciéndoselos. Profe, si ya pasó lista, ya me incorporé, es que tenía malo lo del internet. Ok. Primero vamos a ver la definición de lingüística. ¿Qué es la lingüística? Luego, las ramas de la lingüística. Profe, ¿qué dijo antes de las ramas de la lingüística? Es que no escuché. ¿Qué es la lingüística? Luego, las ramas de la lingüística. Tercero, la lingüística y el estudio de la gramática. ¿Qué sería eso? Sería todo aquello que vimos de la morfología, ¿se acuerdan? Lo de la morfología, qué es la definición de morfología, qué es un morfema, cuáles son los tipos de morfemas, los procesos de formación de palabras. Y además va a entrar o va a evaluarse en el examen lo relativo al sustantivo. Eso sería todo. Profe, y lo de las palabras compuestas y Sí, todo eso, eso eso es es lo lo que de abarcaba, ajá, lo de las la ramas. morfología. No, eso es lo de la morfología. Okay. Esa es la tercera clase, digamos, de los temas que les digo, que ¿qué es la lingüística? Por un lado. Luego, las ramas de la lingüística. Y ya después, en la tercera clase, vimos la morfología, la gramática como tal. Y ya nos especificamos en la parte de morfología y de la parte de morfología vimos que eran los morfemas, vimos lo de los afijos, o sea, los prefijos, sufijos y ya después sí, ahí, en esa presentación, en esa clase, vimos los procesos de formación de palabras. Eso que usted me está preguntando, sí, ahí. Profe, ¿y nos va a compartir todas las presentaciones? Voy a subir los videos que vienen en las presentaciones. Profe, pero me parece que ahí usted tiene un foldercito, ¿verdad? Donde están los videos ya listos, porque yo descargué de ahí para revisar las clases. No, bueno, ahí están, supongo que sí. Ahí Teams los almacena, pero yo ya los descargué en mi computadora y ahora los voy a subir a YouTube también, al canal. Ah, sí, 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 está bien, perfecto, profe. Lo más seguro es que se los deje para la casa, pero no tanto tiempo antes, si acaso un día antes o un par de días antes, pero sí van a tener siempre esa ventaja. ¿Y nos conectamos el sábado o no, profe? No, señora.
¿Alguna otra duda, comentario, pregunta? Profe, ¿qué respondió sobre la pregunta de Lady? Hay que conectarse porque hay que hacer el examen, ¿verdad? En esa hora usted había dicho, o lo va a pasar antes. Voy a enviarlo antes. Como el Ok. miércoles, que mañana lo envía. Sí, profe, porfa. Voy a pensarlo. Para ya el sábado tener, digamos, esa hora más libre y hacerlo con paciencia, ¿no? No, así, digamos, porque ya el sábado a esta hora ya estamos cansadillos y todo. Ajá, Hay que hacer presión psicológica. más bien, ¿no? ¿Cómo es que dicen? No le jalen mucho el rabo a la ternera tampoco, ¿verdad? Vean, vamos a, bueno, si hay más dudas con respecto a la prueba, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Profe, cuando usted se refiere a, bueno, todo lo que tiene que ver con el sustantivo, en eso viene el artículo y eso. Ah, bueno, sí, el artículo también, gracias. No, hombre. El artículo también, anoten ahí. El artículo. Me Eso pasa es por, fácil. se me pasa por hablar. Ajá. ¿Se ve, jóvenes, o no se ve? Sí, señor. Habíamos dicho que con respecto ya entrando al tema del número en cuanto al sustantivo, porque el sustantivo es una palabra variable. ¿En qué sentido? En que puede cambiar su terminación dependiendo del género y el número. Entonces, cuáles son las formas o las maneras, las reglas para formar el plural? Ya habíamos dicho que los sustantivos terminados en vocal átona, o sea, en vocal sin acento, ni acento ortográfico, ni acento prosódico. El acento ortográfico es el que lleva la tilde, el prosódico es el que nada más se marca con la voz. O sea, al final, cuando una vocal no tiene ningún acento de nada, se llama vocal átona. Cuando las palabras terminan en vocal átona, se forma el plural añadiendo nada más la letra S, como casa, casas, coche, coches, amigo, amigos. Los sustantivos acabados en vocales tónicas, o sea que se llevan acento, pero los que terminan en las vocales tónicas A, O, U, forman el plural añadiendo S, la letra E y la letra S, ES. Sin embargo, en ciertas palabras se permite el plural con S o con ES, o sea, en la lista que vimos se permite cualquiera de las dos. Ahí faxes no, no sé por qué lo anoté, pero esa no, todas las demás sí. Y eso ya lo hemos visto la clase pasada. Los sustantivos acabados en consonante, ahora sí.
Los que acaban en una consonante distinta de S o de X forman el plural añadiendo ES. Pastel. Pastel es L, no S ni X. Pasteles. Baúl. Baúles. Canon. Cánones. Canon, ¿qué significa la palabra canon? Como la norma, la regla, el canon, lo oficial. Ciudad, ciudades, altar, altares, reloj, relojes. Las palabras terminadas en consonante menos S y X forman el plural añadiendo ES. Los que tienen acento agudo y que acaban en la consonante S y X forman el plural con ES. Compás, compases. Autobús, autobuses. Ahí es con ES, ¿por qué? Porque termina en, es una palabra aguda. Lleva el acento en la última sílaba. Y termina en S y en X. Los sustantivos que tienen acentuación llana o esdrújula, que acaban en consonante S y X, no varían el plural. O sea, ¿cuál es la esencia de esta regla? Hay palabras que terminan en S y en X, pero unas son agudas. Las que son agudas, se forma el plural añadiéndole ES. Las que son graves o esdrújulas, que terminan en S y en X, la palabra queda igual. ¿Cómo le damos el plural? Añadiendo el artículo plural. La tesis, las tesis, no las tesises, eso no existe. El virus, los virus. La prótesis, las prótesis. El tórax, los tórax. Bueno. Los sustantivos acabados en I forman el Y. Forman el plural con ES, pero convierten la I en consonante, la Y en I latina, en consonante. Convoy, convoyes, buey, bueyes. Grey, greyes. La que fuera Pacífica Grey, dice el himno, creo que es el himno del 15 de septiembre. Grey significa comunidad, comunidad. Alguien que está familiarizado con el lenguaje de los militar, cuando hablamos de convoy. Son grupos de autos militares que van ahí como transportando gente o mercancías. Rey, reyes. Hay, ayes. Ley, leyes. Virrey, virreyes. ¿Cuáles son las excepciones? Ahí me ayudan a leer, por favor. Es que no veo al final, tal vez Valerie si me puede ayudar. Sí, las excepciones son Jersey,
pai, rentoy, las cuales quedan en plural, quedarían jerseys, pais y rentoys. Rentoys, es así, profe. Sí, rentoy es como un juego de cartas. Jersey es una camiseta, un jersey, pero como dije, este material está un poco españolizado. Entonces, en España sí usan la palabra jersey, así, jersey. En inglés es jersey, como Nueva Jersey. Y pai es una especie de abanico hecho como de palma, un abanico de palma, palma seca, ¿verdad? ¿Y qué es rentoy, profe? Es un juego como de naipes, no juego de cartas, no de naipes, un juego de cartas. Entonces, en esos casos, ven ustedes, son excepciones, o sea, el plural no se forma con S, sino con S, y se cambia la Y por la I latina. Casos especiales de la formación del plural. Los nombres de las vocales, ven, eso es importante. Los nombres de las vocales cuando funcionan como sustantivos forman el plural en ES. La A, las AES, la E, las ES, la I, las IES, la O, las OES, la U, las U's. Las palabras yo, no, sí, cuando son sustantivos, también hacen el plural en ES. ¿Por qué especifica eso? Que dice que cuando son sustantivos. Porque yo es un pronombre. Normalmente. No es un adverbio. Y sí es otro adverbio. Entonces, son palabras que cuando pasan a ser sustantivos, forman el plural así. Pero bueno, esas son palabras que en el uso plural es muy extraño o muy poco usual. Muy poco usual. Pero ahí tienen la referencia de cómo se forma el plural. El plural de las notas musicales es el siguiente. Dos, res, mis, fas, soles, las, sis, y otra vez do. Dos. Hay unas palabras que no solo se le agrega una partecita al final, S o S, para crear el plural, no. También debe haber un cambio de acento, como las que están ahí. Hay varios sustantivos que cambian el lugar del acento, la sílaba tónica, en la formación del plural. Yo, por ejemplo, digo carácter. ¿Y cómo se dice el plural? No es caracteres, porque si no iría tildado. Ahí sería caracteres, ¿no? Recordemos cuál es esa regla. Cuando las palabras cambian, pasan de singular a plural, también se traslada el acento. ¿Cómo se leería esa palabra? Caracteres. 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 Espécimen. Singular. Especímenes. ¿Ok? En este caso, bueno, y en el anterior también, es curioso porque si ustedes se fijan, es como la palabra incrementa de sílabas, pero sigue siendo esdrújula. En espécimen y especímenes. Igual régimen y regímenes. Solo que se corre un poco. Cambia la sílaba. Cambia, ¿por qué? Porque si no cambiara sería, bueno, régimen, regímenes, pues regímenes. Si no cambiara, no sería
no sé, digamos, sería espécimen, especímenes, no, especímenes. ¿Ok? Ahí está el cambio. Panel, paneles, intervalo, intervalos. No es intervalo, intervalo. ¿Ok? Plurales de palabras extranjeras. Las palabras extranjeras plantean algunos problemas en cuanto a la formación del plural. Respecto a los sustantivos aceptados por la RAE, no existen reglas académicas en cuanto a cómo formar estos plurales. No hay reglas como tal, pero sí hay algunas constantes, algunas tendencias que sirven como parámetros para conformar los plurales. Si son sustantivos acabados en vocal, se mantiene como hemos dicho antes, boutique, boutiques, boutiques, nada más se le agrega la S. Recuerden cuál era la regla. O sea, básicamente se mantienen las reglas de formación del plural en el español. Las palabras del inglés que entraron al español casi directamente o del francés que entraron al español tienen que adaptarse a estas reglas. Eso es básicamente boutique, que viene del francés boutiques. Boutiques. Cliché, clichés. Agrega la S nada más. Si son sustantivos acabados en consonantes, L, N, D, Z, R, S, X, las dos últimas solo en palabras agudas, lo normal es que adopten el plural en ES. Ejemplos, eslogan, eslóganes. Fax, faxes. Sin embargo, algunos pueden permanecer invariables. Los bestseller, los escáner, los récords. Si acaban en otra consonante, lo normal es que sean invariables. Complot, el complot, los complot. Debut, el debut, los debut. El cómic, los cómic. No obstante, la RAE recomienda para el plural clubes, perdón, recomienda el plural clubes para club. Y el uso está, ¿qué dice ahí? El uso está generalizado, supongo. Generalizando el plural sándwiches. Sándwiches para sándwich. No es aconsejable el plural foráneo con S después de consonante. Best sellers. No, es los best sellers. No es debuts, ya vimos. No es chándal, es una prenda de vestir. Plurales de palabras latinas. Sustantivos latinos que no se han adaptado a la forma castellana. Los sustantivos latinos por el diccionario académico, recogidos por el diccionario académico que no hayan adoptado la forma castellana, permanecen invariables. O sea, los que uno los escribe como tal en latín, que no han cambiado su escritura. Déficit, superávit, son palabras del latín directamente que entraron al español y que, bueno, son parte del ámbito de la economía, por ejemplo, o memorándum. ¿Por qué dice ahí que son palabras que no han que llegaron íntegras al español, que no cambiaron? Porque, por ejemplo, uno puede decir memorándum, como está en memorándum, o también se puede decir de qué manera. ¿Cuál es la otra forma? Memorándum, profe. Memorándum es en latín, pero ¿cuál es la forma en español? Memorando, escuchaba yo, profe. Memorando. Entonces, pero en el caso de que venga el latín sin haberse tocado,
se mantiene, es los memorándum. Si fuera español sería los currículos, cuando ya esté adaptada, por ejemplo, o memorandos, ahí sí. Pero memorándum se queda igual, en plural. ¿Qué es lo que dice? Bueno, dice sustantivos latinos que sí se han adaptado a la forma castellana, siguen las reglas generales. Currículo pasa a currículos. Referendo, referendos. En latín, curriculum sería entonces los currículum. En latín, referendum sería referendum. Por eso dice ahí, no es aconsejable, no son aconsejables los plurales de tipo déficits, superávits, memorándums, quórum. ¿Qué es quórum? Para que exista quórum a esta reunión, tienen que haber tantas personas. ¿Qué es eso? Quórum es el mínimo de personas para poder establecer una reunión o un espacio para tomar decisiones. Curriculums, referéndum. Otras cuestiones sobre el número. Algunos sustantivos tienen únicamente forma singular. Se denomina singularia tantum. Locución latina que significa únicamente singulares. ¿Qué palabras aparecen ahí? Sed, ¿verdad? Sed, cariz y fe. Cariz es cuando usted dice, por ejemplo, es como sinónimo de la palabra cualidad, más o menos. Y yo digo, por ejemplo, eh, las negociaciones tomaron un cariz muy poco favorable, o sea, una condición, una calidad, un rumbo poco favorable, ¿verdad? No existe carices, no existe fes, no. No existe sedes o sets, no. Solamente tienen singular. Otros sustantivos solamente tienen plural. Se llaman pluralia tantum. Únicamente plurales. ¿Ok? Las andas. Añicos, hechos añicos. Sin ambajes. Sin reservas. Víveres, nupcias, exequias. Vamos a ver, esta palabra andas se refiere, yo no sé si ustedes han visto las procesiones cuando llevan a una virgen o a una figura o a un santo, como que lo llevan alguna gente en el hombro, como que está subido en... ¿Me escuchan? Profe, no sé, algo pasó porque no sale como si otra Sí, algo compañera estuviera pasó. Sí, por favor, no compartan la pantalla, me acaban de quitar la sale. presentación. Gracias.
Me avisan si se ve. Sí, profe. En algunos sustantivos, la oposición entre singular y plural no siempre supone significados diferentes. Ejemplos, funeral y funerales, barba y barbas, paz y paces, en agua y en aguas, pantalón, pantalones. ¿Por qué es esto? Porque se suele utilizar, a ver, por ejemplo, pantalón y pantalones. La diferencia, cuando uno dice pantalón o pantalones, en realidad se refiere, a veces lo podemos utilizar para singular o para plural. Por ejemplo, cuando alguien dice, no sé, póngase los pantalones. No necesariamente quiere decir que tiene que ponerse más, o sea, que tiene que andar con un par de pantalones encima, por lo menos, no. Póngase los pantalones. O sea, puede que use nada más un pantalón. Entonces, por eso a veces, cuando uno utiliza las palabras, a veces esa intención de diferenciar singular y plural, no siempre, no siempre se aplica, ¿verdad? Yo puedo utilizar las barbas para decir nada más una barba. Y también la palabra barbas para referirme a tres barbas o tres personas que yo veo que andan con barba. No sé. ¿Me entienden la idea? ¿Qué quiero decir aquí? Utilizamos el plural pantalones no solamente para referirnos a más de un pantalón, ¿me entienden? No. A veces lo utilizamos como sinónimo de pantalón, nada más. A veces utilizamos los plurales, lo que debería ser en plural, lo utilizamos también para referirnos al objeto o al material en singular. Eso es. Algunos sustantivos que designan objetos compuestos de dos partes simétricas presentan el singular o el plural indistintamente para un solo objeto. Vean, acá más bien sucede que como que el plural es el que predomina. En caso de tijeras, por ejemplo. Tijeras, casi siempre decimos tijeras para referirnos a una sola tijera. O igual con tenazas. Nariz, narices. Ese término se las trae. Porque a veces uno escucha a gente refiriéndose a una sola nariz y dice las narices. Ve, usted lo tiene ahí en sus narices, o sea, el puro frente en sus narices, pero no quiere decir que esa persona tenga dos narices, sino que se refiere únicamente a una nariz, pero dice, ve, ahí está, frente a sus narices, lo está haciendo. En otros casos, se utiliza el plural para designar un solo objeto compuesto de dos partes simétricas. Son una variante de los pluralia tantum, o sea, son palabras casi que solamente tienen plural. Pero ahí la diferencia es por la composición, ¿verdad?
las gafas, prismáticos, los anteojos. Anteojos, uno no dice el anteojo, a menos de que usted diga, no sé, mira, se le quebró un anteojo, o sea, una parte de los dos, uno. ¿Sabe qué es la palabra prismático? Eso es en España, en el español de España. Binoculares, son los famosos binoculares o los binóculos. Comúnmente, ¿qué es la idea aquí, muchachos? La idea es de que concebimos ese objeto como una unidad, como uno solo, como uno solo. Los anteojos. Pues por eso es que uno podría decir pluralia tantum, porque anteojos, la palabra anteojos, como está con S, nos va a servir para referirnos, ya sea a ese objeto singular que está compuesto, ¿verdad? Por los dos lentes, por los dos vidrios, perfecto. Me acabo de comprar unos anteojos. Pero también nos lleva a la idea de que yo puedo comprar un par de anteojos, o sea, una unidad y luego otro, o tres, o dos pares de anteojos, o cuatro anteojos, cinco anteojos. Entonces, eso vale igual para el singular como para el plural. ¿Ok? Algunos sustantivos no son contables. Cuando aparecen en plural, añaden un significado de clase, modalidad o concreción. Son dos vinos distintos, o sea, dos clases de vino. Hay algunos plurales que se pueden complicar a veces, pero para algunos, tal vez para otros no, pero ahí están. Álbumes, no álbums. Guardias civiles, no guardias civiles. Hipérbatos, no hipérbatons. Malentendidos, no malos entendidos. Relojes, no reloj. Cacahués, sinónimo de cacahuate, ¿verdad? Es lo mismo. Tics, los tics, los virus, no los virus ni los tics. ¿Alguna duda, alguna pregunta, comentario? Ven ustedes que este tema del el estudiar el sustantivo desde el punto de vista del género y el número hace que lo enriquezca más este contenido. No es nada más el tema de saber que se dividen en propios, comunes, luego comunes, materiales, inmateriales, individuales, colectivos, perdón, concretos y abstractos. Es más complejo de lo que parece. ¿Dudas, preguntas, comentarios?
Muy bien. Ligado a esto, podemos encontrar también el pronombre. No sé si ya se ve ahí, muchachos. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Ok, perfecto. Un momento, ya casi vengo. Decíamos que son palabras que vamos a utilizar para reemplazar, o que en ocasiones se puede utilizar para reemplazar a los sustantivos. Los pronombres también sirven para nombrar objetos, personas, lugares. Solamente que a veces de forma indirecta y como les dije, o sea, estos temas son importantes para que ustedes aprendan a utilizarlos en la escritura. Cuando tengan que hacer una redacción, cuando tengan que escribir algún artículo periodístico, les va a servir para mostrar su riqueza en el dominio del idioma. Si usted va a quedar mejor lo que ustedes escriban si saben, por ejemplo, utilizar los pronombres relativos a que si no los utilizan. Por ejemplo, si yo digo el último escándalo de corrupción cuya repercusión fue tremendo, se desarrolló hace unos días atrás. Esa cuyo es un pronombre relativo. Nos va a servir para referirnos a algún concepto, a algún término. En este caso, nos va a ayudar a reforzar la idea inicial de la cual estábamos hablando. ¿Ok? Me ha quedado algo. Cerro Pelado. Es el nombre de un cerro, pues, como tal. Los nombres de las montañas. Monte de la Cruz. De las cordilleras. Eso se llaman orónimos. Orónimos. O-R-O. Orónimos. Se suman a los topónimos, a los nombres de los lugares, y a los hidrónimos, nombres de los ríos. Pronombre. Son palabras variables que sustituyen al sustantivo y realizan las mismas funciones sintácticas. Ya luego vamos a ver qué es la sintaxis, hoy no. Son aquellas palabras que sirven para nombrar a las personas sin decir su nombre.
En el caso de los pronombres personales principalmente. Tipos de pronombres. Pronombres personales cumplen la función de sujeto. ¿Cuáles son? Yo, tú, él, ellos, ella, nosotros, vosotros, ellos, ellas, vos también, usted, ustedes. Los clíticos, eso es importante. Hay pronombres personales clíticos. Me, te, se, me comí una coma ahí, nos, lo. Hay que saber utilizarlos. Los pronombres personales clíticos se dividen en dos. Los proclíticos, o sea que se ubican antes de la palabra a la cual se refieren y separados de la palabra. Lo digo. Ven ustedes que el pronombre lo va antes de la palabra digo y separado de la palabra digo. Y los enclíticos que van al final y pegados a la palabra. Mándenme. ¿Cómo suele uno escuchar o ver en la escritura estos pronombres enclíticos? ¿Cómo los escuchan ustedes a veces? ¿Cómo los leen? Mándenme, préstenme. Présteme. Mándenme. Profe, ahí cabe, muéstrense. Muéstrense, muéstrense. Y díganle también, profe. Díganle, no es díganle, díganle. Córranse. Así es la escritura. No es córrasen, no, córranse. Y vean que va pegado. Y al final. Esa es la forma adecuada de escribir. Proclíticos, adelante y separado. Y enclítico, al final y pegado. Mándenme. Préstenme. Présteme. La complicación es en el plural. En el singular no tanto. Mándeme, nada más. Pronombres demostrativos. Es la palabra que se refiere al sujeto sin nombrarlo directamente. Este, esta, estos, estas, ese, esa, esos, esas, aquel, aquellos, aquella, aquellas. Son los pronombres demostrativos. Básicamente es con la fórmula este, ese o aquel. Y ahí después ustedes ven sus derivaciones en género, en número. Los posesivos son aquellos que señalan una relación de posesión entre el objeto del cual se habla y la persona gramatical que lo posee. Se emplean siempre después de haber citado el sustantivo. Mío, míos, mía, mías, nuestro, nuestros, nuestra, nuestras, tuyo, tuyos, tuya, tuyas, vuestro, vuestros, vuestra, vuestras. Muchas, a veces se dice o hay construcciones que nos pueden confundir. Comúnmente cumplen función de pronombre cuando en frases como este libro es mío,
o esas tazas son mías. ¿Por qué? Porque está después del verbo son o el verbo ser. Pero si yo digo, por ejemplo, nuestro carro, se supone que eso sería un adjetivo. Pero la construcción adecuada para considerar, por ejemplo, igual, ese lápiz es tuyo, esas tijeras son tuyas a propósito de lo que estamos hablando ahora. Ahí sí tiene función de pronombre. El automóvil es vuestro, pero si yo digo vuestro automóvil, ahí no. Ahí no, ahí no es pronombre. Cuando yo digo vuestro automóvil, no. Pero si digo el automóvil es vuestro, sí. Vuestro automóvil, porque cuando yo digo vuestro automóvil es grande, vuestro no es pronombre, es adjetivo, porque está describiendo el automóvil. Pero si yo digo el automóvil es vuestro, ahí sí es un pronombre. ¿Ok? Pronombres infinidos expresan cantidades inexactas, vagas e imprecisas. ¿Ok? Uno, una, uno, unos, unas, algún, alguno, alguna, algo, algunos, algunas, ningún, ninguno, ninguna, nada, ningunos, ningunas, poco, poca, poco, pocos, pocas, escaso, escaso, mucho, mucho, demasiado, demasiado. Esos también a veces, dependiendo del uso, tienden a ser considerados como adverbios. ¿Ok? Ahora sí, en lo que yo quería entrar en detalle. Los pronombres relativos. ¿Ok? Sustituyen o se refieren a un sustantivo que ha aparecido anteriormente. Se diferencian del resto de pronombres porque su función primordial es enlazar oraciones. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuál? La cual. Cuyo. Cuya. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Y cómo? Esto es muy importante también en la sintaxis para saber cuándo hay oraciones subordinadas. Se utiliza mucho en las oraciones subordinadas. Me avisan si todavía se ve la pantalla o ya se quitó, muchachos. Se quitó, profe. Ya se quitó. Bueno. Vamos a ver. Me avisan si se volvió a ver. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Veamos, por ejemplo, voy a escribir lo que oraciones donde
¿Ok? Ese que es un pronombre relativo porque se refiere a lo que dijo Alberto. O si yo dijera, el pantalón me costó mucho, ya se destiñó. Entonces, ven, este que se utiliza para referirse o para introducir una frase que le da una cualidad al pantalón o que dice algo del pantalón. El pantalón que me costó mucho dinero ya se destiñó. La casa cuyas puertas son grandes está ubicada en San José. ¿Okay? Este cuyas se refiere a las puertas de la casa. Entonces lo vamos a utilizar para relacionar una idea con otra. Este es el cual y la cual también es importante incluirlo porque nos va a servir, vean, el cual y la cual nos va a servir mucho para cambiar el qué, para evitar el queísmo, para evitar la repetición innecesaria de qué. Por ejemplo, yo puedo decir, ok, entonces, en una oración tengo dos qués. Voy a intentar corregir eso. El joven que se encontraba desaparecido aseguró que no contaba con mecanismos para comunicarse. Aquí lo puedo reemplazar por dos palabras. ¿Por cuáles puede ser? Puedo decir el joven, el cual se encontraba desaparecido, aseguró que no contaba con medios para comunicarse. O puedo decir también el joven quien se encontraba desaparecido. Ven, entonces, también los pronombres relativos nos van a servir para esa diversificación a la hora de expresarnos. ¿Ok? Acá hay un asunto con los pronombres posesivos, importante también. Vamos a decir, a veces uno escucha frases, ¿verdad? Que tal vez no estén muy bien utilizadas. Voy a decir, delante de mí. No, delante. No delante como. Delante mío, profe, que a veces lo utilizamos. ¿Okay? Aquello de que no les quedara claro eso. Ok, importante saberse los tipos de pronombres, lo de los clíticos,
enclíticos y proclíticos. Esto de los posesivos que ya les dije. Y importante ubicar, tener claro esto de los pronombres relativos, ¿verdad? Como les dije, es información que ustedes deben manejar, información inicial, y ya luego en el curso 2, si lo llevaran conmigo, les va a corresponder profundizar en el uso, ya en la parte de redacción. O sea, poner esto en práctica. ¿Alguna consulta, alguna duda? Profe, una pregunta. Bueno, Sí, adelante. esto de los pronombres, bueno, dice que se usa a veces para sustituir al sustantivo, pero no siempre, porque, o sea, no siempre, ¿verdad? Porque en el caso de que yo diga, digamos, esos dulces son míos, en ese caso, está bien. No sé, el mío no sería un pronombre, ¿o sí? Cuando está inmediatamente a la par de un verbo ser, si cumple función de pronombres. Son míos, son tuyos. Ahí sí, porque los pronombres posesivos no solo establecen una sustitución por el nombre, como ya lo vimos, digamos en el caso de los personales. En el caso de los posesivos, también se relacionan con el nombre o con el sustantivo. ¿Por qué? Porque hablan de que algo le pertenece al sustantivo, como en el caso que usted dijo. ¿Verdad? Ahí, cuando está utilizado inmediatamente a la par del verbo, son o es, son míos o es mío, es como que yo dijera, es de Noemi, es de Valerie. En cierta forma ven ustedes que en cierta forma lo reemplaza, ¿no? Por ejemplo, los confites son míos. Pues, si usted lo dice, ¿qué quiere decir esa oración? Los confites son de quién? Y pues míos, profe. Sí, de Noemi. Entonces, son míos, son suyos, son de una persona. Entonces reemplaza el nombre. Entonces, los confites son míos. Porque están haciendo referencia a los dueños de los confites, que es una persona. ¿Le queda claro? Sí, profe. Muchas gracias. La casa, cuyas puertas son grandes. Ese cuyas, ¿a qué se refiere? ¿De qué se habla ahí? La casa, cuyas puertas son grandes, se relaciona o es relacionado con la casa, ¿verdad? Es relacionado con el nombre, con el objeto del cual estamos hablando. La casa, cuyas puertas son grandes, se relaciona con la casa. Es un pronombre relativo, busca relacionar. El término cuyas se relaciona con la palabra casa. ¿Por qué? Porque está hablando de una cualidad específica de la casa, cuyas puertas son grandes. Profe, ¿Por qué se llaman pronombre? Sí, ese cuyas funcionaría como la casa que tiene ventanas grandes o que tiene puertas grandes, está haciendo referencia a la misma casa.
Sí, pero si usted dice la casa que tiene puertas grandes, ahí es otra construcción, diferente a esta, pero sí tiene la misma connotación. Relativo, ¿por qué? Porque busca relacionar a la casa con la idea que inmediatamente le sigue, que también está relacionada con la casa. La casa cuyas puertas son grandes, eso que está entre comillas, entre las dos comas, sigue refiriéndose a la casa. ¿Y qué tiene que ver con la casa? Que las puertas son grandes. Por eso se llaman pronombres relativos. ¿Ok? Vamos a ver. Por aquello. Eso no venía en la presentación. Voy a agregárselo ahí. ¿Ok? Una oración con el pronombre indefinido todos o todo. Todos salieron corriendo. ¿Ok? Varios. Ustedes no. Ustedes son muy puntuales. Eso sí tienen. Varios llegaron tarde. Ven, acá me gusta trabajar así para que ustedes vean las situaciones. ¿Por qué? Porque si yo digo, aquí vemos bien el sentido del pronombre que reemplazan el nombre o al sustantivo. Y yo podría decir Carlos y Ana, Carlos, o no sé, más claro, Carlos, Ana y Juan. Entonces puedo decir varios llegaron tarde. Pero ojo, vean que es así. Pero si yo digo, aquí, si yo digo varios estudiantes llegaron tarde, no es un pronombre indefinido. No, aquí es un adjetivo indefinido. ¿Por qué? Porque esto ya no, como tal, no lo utilizo para reemplazar directamente los nombres de las personas. No, esto lo utilizo para dar una descripción, una cualidad del sustantivo principal, que es estudiantes. ¿Qué cualidad? Varios. Entonces, cuidado. Cuando está varios delante del sustantivo, no es pronombre. Varios niños, varios adultos, varios jóvenes, varias mujeres, no, eso no. Pero si digo, varios llegaron tarde, sí. Nadie fue a la fiesta.
Bien. ¿Alguna duda, pregunta? Profe, si yo digo nadie de los invitados fue a la fiesta, no sería un pronombre entonces. Ahí cumple función. Ahí cumple igual, me parece a mí, función de adjetivo, ¿verdad? Cumple función de adjetivo. Pero bueno, eso es, lo de adjetivo vamos a ir viéndolo de manera general hoy también. Profe, y si yo digo si yo dijera algunos lloraron, sí cabe en ese pronombre indefinido. Sí. Y vean ustedes, o sea, no sabemos exactamente cuántos. No hay una cantidad exacta. Pueden ser 2, 3 o 10. Pero cambia cuando yo digo algunos jóvenes lloraron, ya ahí sería adjetivo, Eso ¿verdad? sí se suele considerar como adjetivo también. Ok. Vamos a ver si no se pierde mucho con un esquema que encontré por ahí. Tal vez podría complicarse, pero vamos a ir guiando. Vamos a ver si está por acá. Ok. Me avisan si se ve. Sí se ve, profe. Ok. Vamos a ir viendo esto ahí. Aquí está el cursor que va a ir guiando. Vamos a ir primero con la definición. El adjetivo es la palabra variable que califica o determina al sustantivo. Ok, esa es la definición de adjetivo. El adjetivo es la palabra variable que califica o determina el sustantivo. ¿Por qué palabra variable? ¿Por qué? Porque puede variar en género y número. Los perros grandes, el perro grande, grandes es el sustantivo, el adjetivo. Entonces, el adjetivo es palabra variable, o sea, puede ser singular, plural, puede ser femenino o masculino. El adjetivo dice que califica o determina, o sea, el adjetivo es la palabra que habla sobre el sustantivo. Nos va a dar cualidades y nos va a ayudar a precisar también en cuánto consiste ese sustantivo. Nos puede decir si es mucho, poco, nos puede dar números exactos. 20 niños. O también niños traviesos. Yo digo niños traviesos, la palabra travieso viene siendo más bien un adjetivo que califica, que nos da una cualidad de cómo son esos niños. Lo califica. Así digo, 20 niños lo determina porque nos va a dar un dato exacto.
¿Ok? Entonces, por eso es que el adjetivo de la palabra que califica o determina al sustantivo. ¿Ok? ¿Me siguen ahí? ¿Me siguieron con esa definición? ¿Está clara la definición? ¿O no? Ay, profe, bueno, a mí sí me quedó claro. La definición, ¿verdad? Porque solo hasta ahí hemos visto la definición, esto que está arriba. Sí, Ok, porque sí, como les dije, ese esquema puede que los confunda un poco, pero tal vez no. Ok. Bien. Vamos a ir a la donde dice se clasifican. ¿Ok? Se clasifican en calificativos y determinativos. Son los dos grandes grupos de los adjetivos. Los calificativos y los determinativos. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, decíamos que se dividen en los dos grandes grupos son adjetivo calificativo y determinativo. ¿Cuáles son los adjetivos calificativos? Están, por un lado, y ahí vamos a quedarnos hoy, en los explicativos y los especificativos. Los explicativos, eso es más palabrería que otra cosa, la verdad. La diferencia es dónde están, dónde se ubican, si antes o después del sustantivo. Posee además una connotación poética o literaria. Casi siempre se utilizan en esos contextos. Acá, ese es el adjetivo, está calificando. Y acá, este es el calificativo, pero es explicativo porque está antes.
Solo eso. ¿Ok? Solo eso. La diferencia. Hay también, principalmente con los, sí, ¿no? Es básicamente con los sustantivos, con los adjetivos calificativos. Hay grados, grados del adjetivo calificativo. Está el grado positivo, comparativo y superlativo. Cuando hablamos de positivo, es, es la palabra, es el adjetivo tal y como está. ¿Ok? Tal y como está. El carro limpio. Así como está. Tiene la par y califica al sustantivo. Es el grado positivo, así como lo conocemos, tal y como se nos presenta. La luna blanca. En cambio, cuando hablamos del grado comparativo, nos referimos a, como dice la palabra, una comparación. Comparativo de superioridad. Cuando yo digo, por ejemplo, el carro bonito. El carro bonito. Podríamos decir que hay un comparativo de superioridad cuando yo digo, mi carro es más bonito que el de Juan. ¿Cómo construyo ese grado comparativo de superioridad? Le agrego la palabra más. El carro es más grande. Su carro es más grande que el mío. Más grande. Comparativo de superioridad. Comparativo de igualdad. Su carro es tan grande como el mío. Están en la misma condición. Igualdad. En la comparación son iguales. Por eso es grado comparativo. ¿Verdad? Grado comparativo de superioridad, de igualdad, están comparando y son iguales, y de inferioridad, están comparando y es menos que el otro. Mi carro es menos grande que el suyo. O uno podría decir más pequeño, pero no nos enredemos. Comparativo de superioridad se construye con el término más. Más grande que el mío. Mi casa es más limpia que la de Andrea. Mi teléfono es más nuevo que el suyo. Igualdad. Mi teléfono es tan nuevo como el suyo. Mi casa está tan limpia como la suya. Y de inferioridad, menos limpia. Menos nuevo. ¿Ok? Y el superlativo, porque expresa una condición ya que es algo mucho más grande que todo, es un tema superlativo, ya es una magnitud mayor. Está el superlativo absoluto y el superlativo relativo.
que aquí los más comunes en cuanto a los grados, los más comunes del superlativo absoluto es cuando utilizamos las terminaciones en ísimo, limpísimo, buenísimo, tardísimo, larguísimo, o si no, muy largo, muy tarde, muy grande, cualquiera de las dos. Pero es más común cuando hablamos de las terminaciones en ísimo, nos referimos al grado superlativo de los adjetivos calificativos. Y el relativo y el superlativo relativo, cuando utilizo la fórmula el más o la más. Mi casa es la más grande de todas. Mi teléfono es el más nuevo del mercado. Mi libro es el más interesante que tengo. ¿Ok? Es importante esto, ¿verdad? Muy importante. Grados del adjetivo calificativo principalmente. No, de hecho, esto solo aplica para los calificativos, nada más. El grado positivo, cuando yo digo la casa limpia, así como está, grado positivo. Grado comparativo, que se divide en tres: superioridad, igualdad e inferioridad. Superioridad cuando digo mi casa es más limpia que la de mi hermano, o está más limpia que la de mi hermano. Igualdad, mi casa está tan limpia como la de mi hermano. Inferioridad, mi casa está menos limpia o es menos limpia que la de mi hermano. Esa de inferioridad, o sea, si uno se pone a analizarlo, ese casi no se utiliza. Usted en vez de decir mi casa está menos limpia que la de mi hermano, ¿usted cómo lo diría mejor? ¿O cómo lo suele decir uno comúnmente eso? Mi casa está menos limpia que la de mi hermano. Uno casi no utiliza esa construcción. ¿Cuál utiliza más uno? Yo digo, pues en mi casa está más sucia, nada más. Sí, exactamente. Pero ahí está el concepto. Y el grado superlativo, que se divide en superlativo absoluto. Yo digo, por ejemplo, mi casa está muy limpia o está limpísima. Superlativo absoluto, muy limpia o limpísima. Y superlativo relativo, mi casa es la más limpia. O sea, no hay nada más superior que eso. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Todo claro, profe. Recuerden estudiar para el examen. Ya voy a subir los videos para que empiecen a darle. Porfa, háganlo a conciencia. Si se equivocan, pero háganlo ustedes. Están pagando la universidad. Sáquenle provecho. No todo se trata de buenas notas. No todo se trata de eso. Porque los que se perjudican son ustedes cuando vayan al aula. De ahí los van a medir si saben o no saben. Así que les hago esa humilde petición. Si no hay más comentarios, si no hay más preguntas, ya pueden retirarse. Que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias, profe, igual a usted. Bueno, Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Feliz fin de semana. bueno.